Y vamos a platicar ahora de la ciencia en el país. Hay algunas noticias de las últimas semanas que usted ha escuchado, la desaparición de los fideicomisos, de estos 109 fideicomisos o fondos, que decía el presidente López Obrador tenían irregularidades y eran poco transparentes, aunque muchos señalaron pues, que no era así. El tema de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores del SNI, a los que les han quitado los recursos que estaban asignados a escuelas, universidades privadas, el ITAM, el Ibero, el TEC de Monterrey. Y vamos a platicar de todo esto con el doctor Antonio Lascano. Él es investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, miembro del Colegio Nacional. Me parece que una de las voces pues, que hay que escuchar cuando hablamos de la ciencia en el país. Doctor, qué gusto platicar con usted. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. A ver, empezaría por preguntarle, antes de entrar a los detalles, el estado general de la política de la ciencia en el país en este momento. Yo diría que desastroso. Para resumirlo en una sola palabra, diría que desastroso. Y esto es una sorpresa para muchos porque si uno se fija históricamente, los gobiernos de izquierda siempre se han empeñado en cuanto llegan al poder en tratar de desarrollar, de fomentar la cultura y las ciencias. La ciencia porque reconoce todo mundo que es indispensable para lograr sociedades más equilibradas, para poder contender con problemas de medio ambiente, de salud y con la conciencia de que no invertir en ciencia implica hipotecar el futuro. Yo creo que aquí la sorpresa comenzó cuando el presidente de la República comenzó a denostar a los investigadores con un desconocimiento enorme de lo que hacemos, de cómo funcionamos, diciendo que éramos una especie de grupo privilegiado, que vivíamos encerrados en cubículos con privilegios salariales, de vida, etcétera, que simplemente no corresponde a la realidad. Y luego esto corrió paralelo a la concentración de poder, de capacidad de decisión por parte de la doctora Álvarez Bulla, la directora general del CONACYT, que se ha olvidado de que la ciencia moderna, desde que nace, se ha empeñado en desarrollar la evaluación de pares. Uno no puede votar en la ciencia si un meteorito cayó del cielo o si los virus son patógenos o no. Se discute, se analiza, se presenta, se debate. Y en realidad ella ha llevado a cabo una concentración de poder y capacidad de decisión que ha dado al traste con instituciones, con recursos, con prácticas que habían logrado desarrollar algunas cosas del aparato científico de una manera muy buena. Y volvemos a caer en esa situación que ya habíamos padecido con gobiernos anteriores y que muchísimos habían denunciado, diciendo que no era posible que la ciencia dependiera de caprichos sexenales. De acuerdo. A mí me queda más claro lo que ha dicho el gobierno que no debe ser su política. Y ha dicho que sí hay opacidad y entonces ya aprobaron la desaparición de estos fondos, pero han dicho que no iban a quitar los recursos, que se iba a seguir impulsando el trabajo de la investigación. ¿Usted tiene claro, doctor? O sea, tenemos claro qué es lo que quitaron. ¿Usted tiene claro qué es lo que sí van a hacer ahora? O sea, ¿qué reemplaza lo que se eliminó? Nadie lo tiene claro. Eso hay que decirlo. Y yo lo que me temo es que ni siquiera las autoridades del CONACYT mismo lo tienen claro. En primer lugar, lo que yo creo que hay que decir es que estamos atestiguando una contracción brutal del aparato científico en el país. El aparato científico, cuando hablo de él, estoy incluyendo no solo a la gente que hace ciencias naturales y exactas, sino también estoy incluyendo desde luego a los colegas de las humanidades, de las disciplinas sociales, etcétera. La desaparición de los fideicomisos que se pudieron haber mantenido si la preocupación era el manejo irregular del dinero, se pudieron haber mantenido solucionando los casos en donde supuestamente había ese manejo irregular, significa un golpe mortal de veras para las becas, para el desarrollo de proyectos, para el crecimiento de las instituciones académicas, etcétera. El expulsar del SNI
a los colegas que están en universidades y en instituciones privadas, significa también dar un golpe de muerte a la investigación que se estaba desarrollando en esas instituciones. Las incertidumbres que hay sobre las cátedras CONACYT, sobre la continuidad de las becas, etcétera, es enorme. Déjenme además decir que esto ocurre en el momento en que, como todos lo sabemos, tenemos una crisis brutal provocada por la pandemia. Hubo varios de nosotros, no sé cuántos, pero varios de nosotros que insistíamos en que, por ejemplo, las becas de los estudiantes de posgrado deberían ampliarse automáticamente un año, que los informes de los investigadores deberían ser considerados con mucha atención, porque la gente no puede salir a trabajar. Los estudiantes llevan ya 8 o 9 meses perdidos, me temo que tengo que usar esa palabra, en que no pueden ir a los laboratorios, no pueden salir al campo, no pueden hacer investigación, y no es evidente que el CONACYT vaya efectivamente a prolongar esa situación. Por otro lado, en el CONACYT se despidieron a los funcionarios de carrera que sabían cómo manejar el Sistema Nacional de Investigadores, que conocían cómo hacer los trámites. Nosotros, en la comisión que dictamina los informes de los colegas del Sistema Nacional de Investigadores de Químico-Biológicas, acabamos de terminar hace unos cuantos días nuestros labores, y el desorden administrativo que hay es absolutamente aterrador. Hay funcionarios que no tienen idea de lo que hay que hacer. Teníamos dudas, por ejemplo, sobre algunas partes legales de los reglamentos. No sabían los abogados que fueron cómo resolver el asunto. El desorden administrativo es brutal. Y esto ocurre paralelo, como le digo, a una contracción en recursos que se refleja en una limitación al desarrollo académico de la ciencia en México. ¿Qué tendría que pasar, doctor, para recomponer este proceso y empezar a dar certidumbre, que me parece que es fundamental en cualquier área, pero en campos como los que ustedes están, donde hay proyectos que tienen que ser multianuales, donde hay gente que está organizando la vida en torno a estas becas o estos apoyos, literalmente la vida de dónde reside, qué planes tiene, qué proyectos tiene que entregar, qué condiciones para desarrollar la investigación? Es decir, certeza es la palabra clave para poder desarrollar esto, certeza en las relaciones sector privado, sector educativo, que me parece que ese es otro de los temas que ha cuestionado mucho la actual administración del CONACYT. ¿Qué tendría que pasar para recomponer esto? ¿Cuáles serían los siguientes pasos, doctor? Bueno, yo creo que lo primero sería que el gobierno federal reculara dándose cuenta de los errores brutales que se han cometido. Cuando la doctora Álvarez Bulla entró a ocupar la dirección del CONACYT, de hecho antes de que ocupara la dirección del CONACYT, ya estaba exigiendo que se impusieran una serie de medidas restrictivas, empeñada en que hubiera transparencia. Eso es algo en lo que todos coincidimos. Ninguno de nosotros va a favorecer que haya ocultamiento de datos, que haya fraudes, que haya mal uso de los recursos económicos, espacial, de espacio, etcétera. Yo creo que lo primero que se tendría es que ella reculara, que se diera cuenta que no puede andar acusando a la ligera a los investigadores o al CONACYT del pasado de los errores que se hayan cometido sin pruebas de ello. Ella padece lo que a mí me gusta definir como incontinencia acusatoria, porque se la pasa lanzando acusaciones al aire sin probarlas. Cuando presentó esa lamentable conferencia de prensa en la mañana en las sesiones estas matutinas del presidente, confundió los programas de estímulos a la innovación con los fideicomisos, dio datos errados, juega con una doble moral que es muy antipática. Ella, por ejemplo, lo sabemos, eso pasa con muchos colegas, ella disfrutó, y lo digo en el sentido más leal, más legal posible, de las ventajas de un fideicomiso que se tradujo, como ella misma dijo, en artículos de investigación, en tesis, en preparación de jóvenes. Entonces los fideicomisos sí sirven, pero no se puede tener ese doble rasero, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que todavía se está a tiempo de darse cuenta que la ciencia es indispensable para el desarrollo armonioso de cualquier país. Todavía se estaría a tiempo de rehacer
los fideicomisos con figuras más transparentes que las que ya había, que lo eran en el caso de la ciencia, en el caso de la cultura. Yo creo que todavía se está a tiempo de recomponer las relaciones entre la administración pública y la investigación, y sobre todo darse cuenta que no apoyar la ciencia significa hipotecar el futuro, y lo tenemos perfectamente claro en este momento con la pandemia. Claro. El consenso mundial absoluto es que la ciencia va a jugar un papel central, no el único, pero va a jugar un papel central para ayudarnos a salir de la crisis que estamos viviendo. En este y en temas como el de cambio climático, que también representa desafíos gigantes en todos los campos. Doctor, si no se recompone esto que nos está diciendo, existe el riesgo de esto que se ha llamado la fuga de cerebros, pero esta idea de que parte de las capacidades que además hemos desarrollado como país, con financiamiento, con las y los investigadores que han desarrollado su trabajo a lo largo de los años, existe riesgo, digamos, de que este retroceso termine siendo capitalizado por otras instituciones, por otros países, por otras universidades, ante lo que está viviendo el escenario científico nacional? Absolutamente. Mire usted, la respuesta, por ejemplo, de Alemania, de Taiwán, de Corea del Sur, de Japón, ante la crisis provocada por la pandemia es aumentar la inversión, no solo en salud pública, sino también en investigación científica. Inglaterra, donde tienen una serie de los equivalentes a los fideicomisos, una serie de organizaciones científicas muy fuertes, recomendó y logró que se incrementara la inversión pública en la ciencia. No puede uno prescindir de las ciencias, de la cultura en general, para entender el mundo contemporáneo y para salir adelante de la crisis que tenemos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes científicos, las futuras investigadoras que se están preparando en el extranjero se van a quedar fuera. Se van a quedar fuera porque se van a dar cuenta, muy a su pesar, se lo puedo garantizar porque no tengo que viajar mucho al extranjero, nunca con dinero del CONACYT, eso lo quiero subrayar. Yo en toda mi vida solamente he recibido 2 viajes del CONACYT, uno a San Luis Potosí, uno a Irapuato para dar unas charlas. El de Irapuato me pusieron en un hotel bastante furris, me acuerdo muy bien, pero uno va y cumple con su función. Yo tengo la buena suerte de que mis colegas del extranjero me inviten, tenga mis proyectos con ellos, etcétera, y siempre me buscan, entro en contacto con los estudiantes mexicanos que están allí. La respuesta de todos ellos ante la duda de regresar o no es sí queremos regresar. La pregunta ahora es ¿a qué regresan? Nuestra herencia es, para citar el cantar de los vencidos, nuestra herencia va a ser una red de agujeros. Pues qué preocupante, y por eso es importante visibilizar este tema. Doctor, qué gusto poder platicar con usted. Le agradezco mucho estos minutos. Encantado, a sus órdenes, don Mario. Muchas gracias por darle voz al mundo académico. Al contrario, gracias a usted. Ahí está el análisis de una de las voces pues, con mucha autoridad en estos temas. Yo creo que es importante escuchar lo que dice la comunidad científica y que la autoridad tome nota, no solamente la descalificación, el conflicto, que tome nota, que dialoguen. Decía Sabino, se necesita mucha política. Pues ahí está, es momento. Vámonos a una pausa, regresamos con Mauricio Mechoulam hablando de política. Ya vienen las elecciones el próximo martes, ya votó más del 60%. Ya vamos a ver qué podemos esperar la próxima semana con Mauricio. Ya volvemos.